Queridos hermanos, bienvenidos a este programa Tu Palabra Me Da Vida, producido desde el Seminario Nacional Cristo Sacerdote. En este tercer domingo del tiempo pascual, reflexionábamos sobre el Evangelio según San Juan, del capítulo 21, versículo del 1 al 19. Después de esto se manifestó Jesús otra vez a los discípulos a orillas del mar Tiberíades. Se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón, Pedro, Tomás, llamado el mellizo, Natanael, el de Caná, los Zebedeos y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: «Voy a pescar». Le contestaron ellos: «También nosotros vamos contigo». Fueron y subieron a la barca, pero aquella noche no pescaron nada. Cuando ya amaneció, estaba Jesús en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Les preguntó Jesús: «Muchachos, ¿no tenéis nada que comer?». Le contestaron: «No». Él les dijo: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron pues, y no conseguían arrastrarla por la gran cantidad de peces. El discípulo a quien Jesús amaba dijo entonces a Pedro: «Es el Señor». Cuando Simón Pedro oyó «es el Señor», se vistió, pues estaba desnudo, y se lanzó al mar. Los demás discípulos vinieron en la barca, arrastrando la red con los peces, pues solo distaban de tierra unos 200 codos. Nada más saltar a tierra, vieron preparadas unas brasas y un pez sobre ellas y pan. Jesús les dijo: «Traed algunos de los peces que acabáis de pescar». Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de peces grandes, 153, y aún siendo tantos, no se rompió la red. Jesús les dijo: «Venid y comed». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: «¿Quién eres tú?», pues sabían que era el Señor. Vino entonces Jesús, tomó el pan y se lo dio, y de igual modo el pez. Esta fue ya la tercera vez que Jesús se manifestó a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de haber comido, preguntó Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Respondió él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dijo: «Apacienta mis corderos». Volvió a preguntarle por segunda vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Respondió él: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Le dijo Jesús: «Apacienta mis ovejas». Insistió por tercera vez: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le dijo: «Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero». Le dijo Jesús: «Apacienta mis ovejas». En verdad te digo que cuando eras joven tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando llegues a viejo extenderás tus manos y otro te ceñirá y te llevará a donde tú no quieras». Con esto indicaba la clase de muerte con que iba a glorificar a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, el Evangelio de San Juan, que es el último en escribirse de los 4 y es también conocido como el Evangelio del Amor, nos muestra hoy la tercera aparición del Señor Jesús a los discípulos. Hay una particularidad en las apariciones de Jesús a los discípulos y a las mujeres de Jerusalén, pues ya que cada vez que se aparecía a ellos, ellos no lo reconocían, lo veían, pero no creían en él. Pasó con Magdalena, a quien se le aparece y ella en una primera instancia no lo conoce. Después a los discípulos de Maús, y a pesar de dialogar con ellos, caminar con ellos, ellos tampoco lo reconocen, solo hasta el momento en que parte el pan y se los da. Lo mismo pasa con los discípulos, que en una primera instancia no lo reconocen, no logran creer de que el Señor ha resucitado. Pero también había uno de los discípulos
que siempre que lo veía creía inmediatamente en él, y ese era Juan, el discípulo más amado del Señor. En este texto de San Juan, el Señor Jesús se aparece después de resucitar en el lago de Tiberíades, a la orilla. Los discípulos que estaban en la barca pescando no logran captar que es el Señor resucitado. Pero uno de ellos, Juan, el discípulo amado, es quien logra ver y creer que es Jesús quien ha resucitado. Juan dice, es el Señor. Y Pedro escucha y afanado va al encuentro del Señor que ha vencido la muerte y que ha resucitado. El texto también nos indica cómo Jesús le da la oportunidad a Pedro de redimirse, pues recordemos de que Pedro lo niega 3 veces y Jesús le pregunta también 3 veces si él lo ama más que aquellos discípulos. También le dice, apacienta a mis ovejas, Pedro. Lo ve como un líder, lo ve como un guía del grupo, de los discípulos, de la iglesia. Y Pedro, a pesar de su soberbia y su debilidad, es escogido para el Señor para apacentar su rebaño. Un ejemplo en la actualidad de este liderazgo y de entrega por los más pobres es el Papa Francisco, quien dice de manera textual, por más que se le destruya el poder como servicio al amor, siempre resucita. A Jesús se le quiso destruir, se le quiso matar, pero sin embargo Él resucita y vence la muerte, y con esto glorifica al Padre y se glorifica a Él. En la vida diaria nosotros somos indiferentes con los más pobres. No logramos ver en nuestros hermanos y en los fieles ese rostro del Jesús resucitado. Nosotros, como hombres pascuales, debemos dar todo para poder reconocer en los hermanos y en las cosas más pequeñas y más simples a Jesucristo, que resucitó y que venció la muerte. Un ejemplo de esto es María Santísima, quien acompañó a su Hijo Jesucristo hasta los momentos de cruz. Fue incondicional y quien también disfrutó con la resurrección de su Hijo Jesucristo. Por eso la invitación, queridos hermanos, en este tiempo pascual, es que al igual que Juan, el discípulo amado por el Señor, podamos reconocer en los hermanos, en nuestras familias, el rostro del Señor resucitado.